Hoy los voy a hablar dos veces. Ahora sobre las raíces de cada uno de nosotros, cómo es nuestro ADN o nuestro DNA, si queremos decirlo en otra lengua, cultural. Y por la noche sobre por qué nos va tan mal. Así que esta primera parte es de alguna manera más risueña, porque es una parte descriptiva, que tiene que ver con la curiosidad natural que debe tener cualquier persona por sus orígenes culturales. Yo recuerdo, empecé a reflexionar sobre estas cosas hace muchos años, cuando era estudiante de historia y me contaban la historia de América o la historia de Cuba. En este caso, me decían, en 1492 llegó Colón y a partir de ahí pues hacían la historia de América. Pero yo tenía muchas más preguntas que nunca me respondían. ¿Por qué yo hablo en español? ¿Por qué las calles de mi país son así? ¿Por qué el sistema político en el que yo vivo y en el que se organiza la vida pública tiene esas características? ¿Por qué yo adoro o rechazo o ignoro al Dios que le tocó a esta sociedad en la que yo vivo? ¿Por qué como lo que como? En otras palabras, ¿cómo se fue creando el mundo en el que yo me inserto? La curiosidad por la identidad y por las raíces es una cosa tan natural que se ha ido expandiendo. Por una parte está la curiosidad, que es de lo que vamos a hablar ahora, cultural, y por otra incluso la biológica. Cada vez hay más empresas que se dedican a contarles a las personas que les sometan una prueba de ADN de dónde vienen, de dónde proceden sus raíces ya desde el punto de vista estrictamente biológico, por dónde recorrieron sus antepasados desde salir de un rincón polvoriento de África hasta llegar a Guatemala o a Ecuador o a Cuba. ¿Qué pasó a lo largo de unos cuantos cientos de miles de años que les permitió hacer ese recorrido? Así que hay muchas maneras de enfocar esta historia. Yo me voy a ocupar hoy, muy someramente, de esa historia cultural. Y voy a empezar por un aspecto que me parece muy importante, que es el hábitat, las casas, esta ciudad, esta bella ciudad en la que vivimos en este momento, Antigua. ¿De dónde salió esta construcción? Si ustedes ven una villa romana en Pompeya, por ejemplo, en las ruinas de Pompeya, se encontrarán casas muy parecidas a esta. Pero si siguen escarbando en el tiempo, encontrarán otras raíces parecidas. Empecemos por ese mundo de las ciudades y las casas. Empecemos por un personaje del mundo griego, que todos conocemos por el juramento hipocrático, porque fue el primer gran médico de la antigüedad, que formuló ese juramento, Hipócrates, que los médicos todavía hacen y que finalmente tiene todo el sentido del mundo. Hipócrates además escribió un libro sobre cómo deben ser las ciudades. Un rollo, en esa época no, los libros llegaron después, aunque se le podía llamar así, de esa manera. Las ciudades tenían que tener una cierta orientación para que el viento las recorriera de una cierta manera. Tenía que tener un cierto declive para poder salir de las miasmas y de las suciedades que se acumulaban en las ciudades griegas, que eran muy sucias y estaban llenas de moscas. Y tenían que tener agua limpia y agua potable, porque Hipócrates como médico sabía que el agua era muy importante. Tener agua limpia y agua potable. Y el vino, dejarlo solo para cuando estuviéramos en buen estado. De manera que ya había entre los clásicos griegos una
visión de cómo debía ser el sitio en el que nosotros íbamos a vivir, que nosotros vivimos hoy en día. Y se queda revoloteando en la cultura grecolatina esa idea urbana de Hipócrates. Porque nosotros, al cabo de unos cuantos miles de años, seguimos viendo la realidad como la veían los griegos y como luego la vieron los romanos. Nuestro concepto de lo que es bello, de lo que es feo, de una construcción armónica, es un concepto que se forja en las percepciones del mundo greco-romano. Seguramente es más antiguo. Si nosotros podemos penetrar en la historia, llegaríamos probablemente a 10.000 años antes de Cristo y veríamos las raíces de lo que fue la posterior civilización grecolatina. Las veríamos en un sitio tan remoto como Jericó, 10.000 años antes de Cristo. Ahí había ya elementos que luego estuvieron en el mundo de los egipcios y luego estuvieron, por supuesto, en el mundo de los griegos y en el mundo de Creta. Es decir, todo en ese mundo del Mediterráneo y del Medio Oriente se forjó una civilización que no se ha apagado todavía y a la cual ustedes pertenecen. Culturalmente, no tiene nada que ver con la raza. Podemos tener la piel oscura, podemos tener las narices anchas, podemos tener los ojos rasgados, eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la historia cultural. Culturalmente, seguimos y continuamos una larga tradición que empezó hace miles de años en ese rincón del mundo. Y si parto de Hipócrates, es porque preñó la imaginación del primer gran arquitecto del mundo actual, el primer gran urbanista del mundo actual, que es un romano, Vitruvio, lector, conocedor de la obra de Hipócrates, que escribe los 10 libros de arquitectura. Le llamaban 10 libros de arquitectura porque eran 10 rollos, realmente no eran libros exactamente, eran rollos. Y ahí enseñó lo que Roma necesitaba hacer de una manera casi obsesiva, que era reproducirse. Esta ciudad antigua es como es, porque Roma, en su momento, hace miles de años, tuvo la necesidad de reproducirse, de reproducir sus casas, de reproducir sus villas, de reproducir sus calles, de hacer caminos a donde quiera que llegaba de una cierta manera, de construir acueductos. Era una especie de fuerza ciega que existía en esa civilización, porque nunca se plantearon, uno no ve en los papeles históricos de Roma, uno no ve una reflexión de por qué lo hacen. ¿Por qué Roma tenía la necesidad de clonarse y de construir en el sur de España, o de construir en el sur de Grecia, o de construir en lo que hoy es Turquía, o en lo que es Inglaterra? Reconstruir su realidad y fabricar termas o fabricar anfiteatros era una voluntad civilizadora, urbanizadora, que nos contagia hasta nuestros días. Vitruvio explica cómo construir las ciudades. Y hay un territorio, que es España, que en un momento dado se convierte, y le hablaré de eso un momentito cuando hable de la lengua, se convierte en una provincia romana, hace las cosas como se hacen en Roma, y hay una historia que pasa por esa provincia de Hispania, y esa historia es la historia nuestra, es nuestra prehistoria. Cuando en el siglo XV se está forjando el descubrimiento de América, que no se sabe que se va a descubrir América, lo que se sabe es que se va a avanzar en esa dirección, en dirección del Atlántico, del desconocido del oeste.
Y América aparece en el medio, que no era algo que estaba previsto, era una operación básicamente comercial para buscar especias. Hablaremos de eso cuando lleguemos a la comida. Para buscar las cosas que valían mucho dinero entonces, como era la pimienta, la canela, el jengibre. Eso es lo que era esencialmente Colón, era un aventurero a la búsqueda de especias para enriquecerse. Y ahí en 1492, cuando se está forjando, cuando los reyes católicos le están dando el permiso al aventurero Colón para que zarpe en unas carabelas en busca de su aventura, ya han construido una ciudad ahí, en ese sitio, en Santa Fe, se llamaba así, que tenía las características de las viejas ciudades prescritas por Vitruvio e imaginadas mucho antes por Hipócrates. Y en esa pequeña ciudad se reúnen y mientras están preparando el asalto a Granada, que es el último reino que queda en poder de los moros en España, por eso se construyó la ciudad, para preparar el asalto. Duró 10 años, el asalto de Granada, y en esa reunión, en esa ciudad se reúne Colón con los reyes católicos y ahí pactan. Y cuando llegan a América, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Bueno, que tienen en la cabeza Sevilla, tienen en la cabeza la memoria de las construcciones moriscas, de las últimas ciudades que han visto en las Islas Canarias. Las Islas Canarias, frente a África, fueron el ensayo general para el descubrimiento de América. Ocurrió varias décadas antes, incluso la última isla Canarias se conquista simultáneamente con el descubrimiento de América. Es decir, los españoles ensayan lo que van a hacer en América en las Islas Canarias, y también no hay indios ahí, pero hay unos aborígenes que son los guanches, a los que tratan más o menos como luego van a tratar a los indígenas en América. Así que el hábitat nuestro, el hábitat que luego se construye en América, es lo que tienen en la memoria los conquistadores. ¿Y qué hacen los conquistadores cuando llegan a América? Lo primero es, como Roma, y quizás por la misma razón que Roma, que no la apunté en su momento, urbanizar desesperadamente, construir ciudades. En 40 años están construidas todas las capitales de América. Empiezan, está el embrión, después crecerán con la presión demográfica, pero está el embrión. ¿Por qué lo hacen? Eran solo 25.000 españoles los que pasaron en ese periodo. ¿Por qué esa furia de construcción? Porque necesitaban colocar el pabellón castellano, en este caso, para oponerse a las apetencias imperiales de ingleses, franceses. Es decir, querían marcar el territorio para dominar la soberanía, y eso exigía crear ciudades. ¿Cómo eran esas ciudades? Hombre, si estaban cerca de un campamento minero, eran ciudades concebidas para la explotación minera. Si eran ciudades portuarias, tenían las características de una ciudad portuaria, pero iban funcionando con la memoria que traían de Europa. Cuando se encontraban con ciudades maravillosas en este lado de América, como Tenochtitlán en México, pues, o como el Cusco, por ejemplo, en Perú, adaptaban esa ciudad a la realidad que ellos traían y utilizaban aquellos, o construían catedrales sobre las ruinas de lo que fueron las fortalezas indígenas, pero lo que hacían era volver a la vieja mirada europea, que es el mundo en el que nosotros nos movemos. Y luego hay un recorrido, que es el recorrido de la propia España y de la propia Europa. En el siglo XVI, la influencia es italiana. Los italianos son los grandes constructores en el siglo XV y en el siglo XVI. Las grandes construcciones militares son italianas. Muy necesarias, porque se ha ido perfeccionando el cañón y ya no se puede defender las fortalezas con las construcciones verticales. Hay que hacer construcciones inclinadas con muros de cierta naturaleza para que las balas del cañón no los destruyen. Esas fortalezas que nosotros vemos en América
las vemos en Cartagena de Indias, por ejemplo, las vemos en La Habana, las vemos en Puerto Rico, las hay en prácticamente todos los rincones, probablemente en Guatemala, en algún punto también las hay, que son fortalezas militares, están construidas con la retina de los grandes constructores militares italianos. Era la profesión de mayor prestigio. Leonardo da Vinci, que probablemente es el hombre más importante de la humanidad, el talento más grande que hemos conocido, de lo que se ufanaba era de ser arquitecto militar. Porque es verdad que a veces construyó, perdónenme que haga la digresión, pero que es graciosa. Hay un momento en el que Leonardo construye una máquina para recolectar berros. Por su imaginación y su creatividad asombrosa, una máquina enorme para recolectar berros, y el día que le va a exhibir la máquina a Ludovico el Moro, que era su patrón en ese momento, la máquina se suelta de alguna manera y mata a 4 soldados y los decapita. Y entonces cambia el destino de la máquina y la convierte en una máquina de guerra, de lo más orgulloso, por lo que había hecho. De manera que si alguien como Leonardo estaba absolutamente satisfecho por ser un arquitecto militar, imagínense el prestigio que podía tener una profesión de esa naturaleza. Después de los de los italianos, vino la influencia francesa. Y la influencia francesa, bueno, rebobinemos. Hay una cantidad de elementos que nosotros vamos a ver en nuestra arquitectura que tienen todos la procedencia europea. Ocurrieron cosas en el medievo europeo que tuvieron una repercusión luego en nuestro hábitat, en nuestro mundo. A partir del siglo VI, siglo VII empezaron a construir unas grandes basílicas. Esas basílicas venían de la tradición romana, de la basílica romana. Se convirtió en una orden religiosa muy importante. Nosotros no podemos entender nuestra historia cultural si no entendemos la historia del catolicismo y de la religión en nuestro mundo. No se lo digo desde un punto de vista religioso, yo no tengo creencias muy claras en ese sentido, pero sí desde el punto de vista cultural no me cabe la menor duda. Cluny fue una orden, la orden de San Benito, creó 1500 grandes edificaciones en Europa, y esas edificaciones luego fueron copiadas en todas partes, y después vino la orden de Cister, que hizo lo mismo, los cistercienses, que hicieron también ciertas construcciones que luego fueron imitadas, y en su momento hay un incendio en una abadía en París, y el abad eso ocurre en el siglo XII, que tiene que recomponer la abadía que se ha quemado, llama a ciertos albañiles cuyos nombres no sabemos, y hacen Notre Dame, y con Notre Dame surge de una manera clarísima el gótico, que ya existía en vitrales que se utilizaban, arbotantes que sostenían los edificios por fuera, bóvedas nervadas para aguantar la estructura, columnas altas, todo lo que es el gótico. Bueno, eso surge un incendio en París que se propaga el modelo estético del gótico. Años después le tocará, décadas más tarde, al barroco. Y nosotros, por ejemplo, una sociedad como la guatemalteca, en general, los latinoamericanos, vamos a vivir el barroco europeo de una cierta manera, y lo vamos a vivir en los templos en Quito, en los templos en cualquiera de las ciudades que nosotros tenemos en América Latina. Cada uno de esos, digamos, de esas experiencias estéticas fue dejando una huella en nosotros. Recuerden que la relación del hombre con su ciudad, de la persona con su ciudad, es una relación en las dos direcciones. Nosotros hacemos la ciudad y la ciudad nos hace a nosotros. La ciudad nos marca. Por eso lo notamos cuando nos marchamos, cuando nos vamos, cuando nos tenemos que desterrar o nos exilian o nos vamos por nuestra cuenta. Hay algo que vive en nuestra memoria y que es muy importante, porque el verdadero patriotismo, la verdadera vinculación emocional es con la ciudad. El país es una abstracción, la ciudad no es una abstracción, la ciudad es el lugar donde caminamos, donde jugamos, donde recorrimos de niños, es lo que ocupa un espacio en la memoria muy claro.
y todo eso es, por supuesto, muy importante. Con los franceses, en la medida en que España se fue afrancesando, pues llegó la influencia francesa. España se francesó de una manera clarísima a partir del 1700. Cuando muere Carlos III, el hechizado, que era un rey que no deja descendencia, un pobre hombre, murió pesando, qué sé yo, 40 kilos, era un tipo muy canijo y muy medio idiota. Y este hombre deja, Carlos el hechizado, no deja descendencia. Y entonces hay una guerra, la primera gran guerra mundial es la guerra por la sucesión en España, que es una guerra que se riñe en el mundo entero. Se riñe en América, se riñe en Europa, se riñe en la India, en todas partes. Los poderes imperiales por la descendencia, porque no querían que los franceses, que eran borbones, se unieran a los españoles con una nueva rama de los borbones. Finalmente es lo que ocurre. Y con el rey francés que llega a España en 1700, llega la gran influencia francesa y la arquitectura sea francesa, las letras sea francesa, la pintura, todo tiene el tinte francés, cosa que va a continuar durante mucho tiempo. Va a continuar tanto tiempo que es muy gracioso en pasear por aquí, por las calles de Guatemala y encontrarse la Torre Eiffel. Hay un sitio donde hay una Torre Eiffel sobre cuatro esquinas. Sitio muy bonito, me parece muy bien, ¿no? Es una especie de homenaje secreto. Después los franceses dominan de alguna forma la gran influencia cultural hasta que los norteamericanos empiezan, sobre todo cuando llega la tecnología, y empieza a fabricarse de una cierta manera con el cemento Portland, se empieza a utilizar el acero, los franceses utilizan mucho el acero y el cristal, y en definitiva el siglo XX uno pasea por las calles de la ciudad de Guatemala moderna y lo que uno ve son edificios que pudiera haber en Nueva York o en Berlín o en cualquier otro sitio, porque ya se ha insertado en el mundo moderno, que tiene esa enorme influencia norteamericana, de la Bauhaus, que es una influencia alemana. Mira que ahí tenemos por dónde nos viene el mundo en el que nosotros vivimos, las calles, cómo las construimos. Pero, ¿por qué yo les estoy dando esta conferencia en español? Y no se las estoy dando en otra lengua. En primer lugar, porque no sé otra lengua, o sea que sería más complicado. Pero todo esto es la consecuencia de un extraño pleito entre Roma y Cartago en el siglo III a.C. Roma y Cartago habían tenido guerras, las guerras púnicas, que ustedes aprendieron en sus libros de historia. Y los romanos le imponen unos tributos a los cartagineses cuando son derrotados. Los romanos les imponen un tributo que los cartagineses no pueden pagar. Entonces deciden apoderarse de las minas de una región balcanizada en diversas culturas y en diversas lenguas, que es Iberia, e invaden el sur de lo que hoy es España. Los romanos les dicen, si pasan de Sagunto, es un casus belli, habrá guerra. Temían que se expandiera el poder de ellos. El Senado no quiere ir a la guerra, pero los cartagineses pasan de Sagunto y llegan las legiones romanas a enfrentarse en otra guerra púnica, en este caso en España. Con las legiones romanas, el Senado no quería esa guerra, no era una guerra imperial. Iberia era los confines en ese momento no era Hispania, todos los confines de Europa. Llegan con sus legiones, cada legión tenía aproximadamente entre 7 y 10.000 miembros, hablaban una lengua que era el latín, después les voy a hablar de qué es lo que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos exactamente una lengua, ni hablamos un dialecto, hablamos un idiolecto, que es otra cosa. Cada uno de nosotros tiene una variante muy particular, cada grupo social al que pertenecemos.
y cada cultura. Aquellas legiones hablaban esa lengua, una lengua vulgar, latín vulgar, de los legionarios, y se monta sobre las lenguas que se hablaban en la península, que eran muchas. De esas lenguas que se hablaban en la península solo queda una, el euskera, el vascuence, que supuestamente es la única lengua de la época de piedra que existe, que conocemos. Es una lengua antiquísima. Bueno, ese era el mapa balcanizado en numerosas lenguas. Les hago esta observación para que entiendan o para que entendamos por qué nosotros todos hablamos con un matiz distinto. Todo depende de cómo aprendemos la lengua, desde qué, cuál es nuestro sustrato. Si hay un cachiquel en Guatemala que aprende español, lo va a hablar distinto a un quechua o un inca o como se llame, o qué sé yo, un aymara, que aprende el español. ¿Por qué lo va a hablar distinto? Porque lo va a aprender desde un sustrato distinto. Eso explica que el latín que se fue instalando en la península fue teniendo ciertas características muy particulares, que se enriquece cuando se instala definitivamente, cuando destierra a todas, desaparecen todas las lenguas que existían en la península, se queda el latín, ese latín hablado de diversas maneras en distintos sitios, va generando una forma de hablar que en su momento, cuando pasen los siglos, se va a convertir en el catalán, en el gallego, en el castellano, es decir, en el español, se va a convertir en cada una de las lenguas romances. En el camino habrá recogido muchas influencias. En el siglo V llegarán tribus completas, familias completas de germanos que venían huyendo, los visigodos que se instalan en España, y esas personas que se instalan en España hablan una lengua procedente del tronco germánico, y nos dejarán muchas lenguas. ¿Cuántos se llaman aquí Rodríguez o Ramírez? Hay muy pocos. Bueno, todos los Rodríguez y los Ramírez pues tienen ese apellido, viene de esa influencia. Y algunas palabras muy relacionadas con la cosa militar, espuela, espía, por ejemplo, son palabras que vienen de la influencia visigoda, pero la base es, por supuesto, el latín. 711, año 711, hay un conflicto entre los godos que dominan la península ibérica, y como consecuencia de esa guerra civil entran las tropas bereberes musulmanas aliadas a una de las dos facciones y ocupan España. Y se convierte, y hay la España mora, y esa España mora va a durar 800 años, nada más y nada menos. En esos 800 años pues pasan muchas cosas, se incorporan, se hablan, surgen lenguas que luego desaparecen, mezclas de árabe y español, el mozárabe que en algún momento hablaban lenguas intermedias para comunicarse, y hay unos 8.000 vocablos del árabe que pasan al español y lo enriquecen. Palabras como álgebra, algoritmo, todas esas palabras que ustedes ya saben que vienen, que proceden del árabe. Y volvemos al punto en el que habíamos hablado de Colón otra vez, 1492. 1492 ocurren, ya desde el punto de vista de la lengua, dos cosas muy interesantes. Por un lado, la tragedia de la expulsión de los judíos de España. Expulsan probablemente entre 100 y 150.000, algunos dicen 200.000 judíos que son expulsados de España. ¿Por qué tiene interés eso desde el punto de vista lingüístico? Porque ahí tenemos, esa lengua española se va a quedar en la memoria de los que son expulsados. Y lo que sucederá es que nos sirve para saber cómo era la lengua en el siglo XV. Nosotros contrastamos la lengua de nuestros días con la lengua ladina que hablaban
los judíos expulsados y que hablan todavía, no lo pueden escuchar en algunos lugares de Turquía, por ejemplo. Yo lo llegué a escuchar en algunos lugares de Miami, viejos que dominaban, lo hay todavía, que hay una publicación incluso Aurora, que se publica en Israel en lengua ladina. De manera que ahí hay un contraste que nos sirve para saber cómo era la lengua. Y sabemos ciertas cosas, sonidos que no existían en el español de entonces y que hoy en día nos parecen muy españoles. Ciertas ges que no existían. El sonido de México es mucho más parecido a como lo dicen en América que como lo dicen en el México, que dicen en España. O las palabras con X, quiero decir. Pero hay otro elemento. Se publica en ese momento la primera gramática de una lengua romance, la gramática de Nebrija, 1492, lo publica con un criterio imperial, es decir, el imperio va a tener necesidad de comunicarse y de unificar su comunicación, y para eso escribe la gramática. Dense cuenta que de todas las armas que llevaron los españoles a América, la más poderosa fue la lengua escrita, más que los cañones. La posibilidad de comunicarse con lengua, de enviarse escritos, de recuperar o mantener la historia, esa es una posibilidad extraordinaria que tenía la superioridad cultural de España. Bueno, de ahí viene esa lengua nuestra que tiene no quiero fatigarlo porque sería demasiado largo, con el origen de nuestro alfabeto, que se pierde incluso en el mundo egipcio, como se supo y se averiguó recientemente por vía de los fenicios. Me parece que la escritura fenicia, donde a largo plazo surge nuestro alfabeto, el alfabeto latino, es una especie de taquigrafía de lo que veían en el mundo de los egipcios. Es una de las últimas hipótesis que hay para explicar, bueno, y el origen de los números, en fin, todo eso que es nuestro bagaje, digamos, cultural más importante. ¿Qué pasa con esa lengua en América? Lo mismo que pasa en Europa. Primero, no pasan grandes escritores a América Latina, los escritores irán surgiendo lentamente, no pasan grandes artistas a América Latina, lo que pasan es aventureros, algunos sabían escribir. Jiménez de Quesada, por ejemplo, el conquistador de Santa Fe de Bogotá, era realmente un escritor. Ercilla en Chile era un verdadero escritor. Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el primer cronista, mi antepasado, el primer cronista de América, es el tipo que primero describe con una gran curiosidad el mundo americano que le toca ver, y luego viene toda la tradición de los cronistas de India. Pero la lengua literaria va a tener una elaboración, por supuesto, más lenta, mucho menos densa de lo que nosotros podemos encontrar, lógicamente, en España, hasta el siglo XIX, cuando empieza a manifestarse de otra manera. Así que tenemos, por un lado, de dónde viene el hábitat en el que nosotros vivimos, por otro lado tenemos de dónde viene esa lengua que nosotros hablamos, el español, y que hoy en día nos vincula y que es una lengua que se mantiene con bastante firmeza. Todas las lenguas están en un proceso constante de dispersión. Es decir, el destino final de toda lengua es la dispersión, la ruptura, por las innovaciones, por los cambios y por las mezclas. El español ha resistido bastante. Uno puede leer todavía los textos medievales, uno entiende los textos renacentistas, uno entiende, es decir, no se ha perdido. Hay factores de unificación ahora muy interesantes. Los culebrones de televisión, por ejemplo, han unificado el lenguaje en América Latina. Esos culebrones que hacen los colombianos y los mexicanos, con terribles historias, bueno, eso ha sido realmente importante para mantener la cohesión de la lengua. De manera que lo probable es que durante siglos continuemos teniendo la ventaja de contar con una lengua
común. Eventualmente eso terminará. Tal vez por primera vez esté brotando una lengua distinta del español en los Estados Unidos, con el Spanglish. Que es posible. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que escribe en Spanglish, es profesor, en este momento es profesor en Duke University, un gran profesor, un gran lingüista, pero él, como me dice él, llegó muy jovencito de Cuba. Si yo me enamoré en Spanglish de las primeras mujeres y les decía los primeros piropos, entonces yo mis emociones las cuento en Spanglish. Yo escribo unos ensayos muy sesudos y muy, qué sé yo, en inglés o en español, él domina muy bien el español, pero la lengua de mis emociones es el Spanglish. Bueno, la lengua de las emociones de Centro Europa, de cierta comunidad de Centro Europa, que los judíos centroeuropeos, era el Yiddish, que era una mezcla del polaco y el alemán, y el Yiddish llegó a ser una lengua independiente que llegó a tener hasta un premio Nobel, con una literatura apreciable. Así que no nos burlemos del Spanglish, a lo mejor dentro de 50 años tenemos un premio Nobel que escribe en Spanglish. A mí me parece horroroso, pero las lenguas son para comunicarse cosas, ¿no? Entonces, si a ellos les funciona, no tengo nada en contra de que lo utilicen. El purismo no me parece una actitud inteligente en casi nada, pero en la lengua me parece, hay que tener cierto cuidado, pero hay que dejar la creatividad, que funcione la creatividad en la lengua. Si no, las lenguas estarían congeladas como todo. Bueno, tenemos también una visión del mundo, una visión, perdón, del otro mundo. Esa visión del otro mundo es en general la cristiana, es la que prevalece, o católica o protestante, pero es la que prevalece. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues también es una historia, toda la historia empieza en el mismo sitio y toda llega cuando se magnifica en Roma. El hecho de que lo que empezó siendo un pleito en las sinagogas del mundo israelí o del mundo judío, cuando eso llega a Roma, que era el corazón político del mundo, pues se magnifica. Y cuando el emperador romano, primero Constantino, que hace el edicto de tolerancia en el siglo IV para que todas las religiones fueran permitidas, pero especialmente Teodosio, que ya es un emperador de origen hispano, que declara que todo aquel que no suscriba la visión religiosa del obispo de Alejandría será considerado, y dice, demente o malvado. Entonces ya es la religión del imperio, en época de Teodosio. Siglo IV, siglo V ya es la época del imperio, entonces eso se convierte es una organización realmente espectacular. En este momento hay unos 400.000 sacerdotes, 800.000 monjas, y todo eso está manejado por una estructura muy sencilla. Un papa elegido por un colegio de cardenales, que es una especie de senado, unos obispos seleccionados por el papa y unos párrocos que dependen de cada uno de los obispos. Es decir, es la estructura más sencilla que uno se puede imaginar, y hay unos 1.000 millones de personas que se consideran católicos. ¿Qué es lo que los hace a ustedes cristianos? A los que son cristianos, un contrato, que es el credo, contrato teológico. ¿Qué es lo que dice el credo? Ustedes se saben el credo, los que saben el credo, los que saben rezar, lo rezan interiormente, saben lo que dice el credo. Creo en Dios Padre. Todas las 14 afirmaciones que hay en el credo es el contrato teológico entre el creyente y su iglesia. Si cree esas 14 cosas, pero se llama credo. Eso lo convierte en cristiano, lo convierte en católico. Eso fue el producto de una enorme disputa entre los teólogos de la época, se arrancaban la cabeza, se metían en la cárcel, qué sé yo, todas las crisis normales, hasta que finalmente triunfó esa manera de entender las cosas. Y la historia que cuenta es la historia de Jesús, que ustedes conocen, en fin, no tengo que hacerles. Pero hay un elemento en la ética judeocristiana que sí es totalmente novedoso.
y ese elemento totalmente novedoso que llega hasta nosotros es la idea de que uno puede amar a su enemigo y que uno tiene que perdonar. Eso sí es una ruptura con el pasado. Que lo hagamos o no lo hagamos es otra cosa. Pero que está formulado en la doctrina, no hay la menor duda de que está formulado en la doctrina. Y que es el gran aporte finalmente del cristianismo. Ese y la universalidad del credo. El hecho de que se pudieran incorporar, porque en el judaísmo se podían incorporar los que eran judíos por vía materna, pero en el catolicismo se puede incorporar cualquiera, los hombres, las mujeres, los negros, los blancos, los esclavos, los no esclavos. Ese ecumenismo del catolicismo le da una fortaleza y lo hace muy importante. Y esa es la religión, y es una religión que tiene para todos nosotros en América consecuencias teológicas, por supuesto, de la visión que tenemos del más allá o la visión que tenemos de las relaciones entre las personas, y luego es uno de los componentes esenciales de la fortaleza institucional de América. Cuando se produce el descubrimiento y colonización de América, había dos vectores de colonización y control. La corona, por una parte, y la iglesia, por otra. No eran lo mismo, eran paralelos. Muchas veces se fundían, muchas veces se auxiliaban, pero eran diferentes. Y podíamos ver en América que los indígenas, por ejemplo, rechazaran al Estado. Les pareciera terrible, porque además, en muchos sentidos era terrible las cosas que padecieron. Pero por otra, el consuelo lo encontraban en la otra organización que aportaba a la colonización, que era la iglesia. La iglesia aportaba consuelo espiritual, era un enorme sistema de asistencialismo que fue lo que estuvo detrás de la adopción del catolicismo como religión oficial del Estado en Roma. Cuando Constantino, en el siglo IV, en lugar de perseguir a los católicos, a los cristianos, lo que decide es permitirle su funcionamiento dentro de Roma, es porque se da cuenta que en medio de la decadencia romana hay una estructura asistencial que ayuda a las viudas, que ayuda a los huérfanos, que entierra a los muertos, que cuida a los enfermos, y eso está controlado por los cristianos. Por lo tanto, le interesa incorporar al mundo romano y permitir primero y luego hacerlo uno de sus brazos ejecutores y luego convertirse él en jefe de la iglesia, que fue lo que hizo en el fondo. Es decir, el emperador romano se convierte también en jefe de la iglesia y organiza sínodos y organiza cónclaves, en fin, es un personaje de un poder extraordinario dentro de la iglesia. Así que cuando llegamos al siglo XVI y empieza la colonización de América, finales del XV, principios del XVI, ya a partir de ahí, la iglesia juega un rol muy importante en la definición, en la adhesión emocional de unas personas que habían perdido sus raíces. El drama de los indígenas es la pérdida súbita, y si no súbita, la pérdida en un tiempo relativamente corto de sus raíces. Su cultura fue barrida, como era norma de la época. Hubo sitios en donde, aquí por ejemplo, donde quemaron códices y destruyeron las huellas de la cultura previa porque consideraban que todo eso era pagano. No hay que verlo tampoco con... No es que fueran aquí peores de lo que eran en Europa. En Europa, por esa misma época, quemaron 100.000 brujas, 100.000 mujeres. O sea que no eran... Era sencillamente una sociedad muy áspera, muy dura. Con la iglesia vino esa visión del más allá, la educación, controlaron la educación durante siglos, las edificaciones, el control moral, definieron lo que era bueno y lo que era malo durante mucho tiempo, y eso va a durar así hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, en que la iglesia paulatinamente va perdiendo facultades y controles hasta que finalmente deja de ser el poder económico y social y político tremendo que fue. Hay un momento, por ejemplo, en el que la iglesia en el siglo XVII es el principal terrateniente de América.
Y en algunos lugares, especialmente en Chile, era el primer terrateniente, especialmente los jesuitas. Hemos hablado de las ciudades y de dónde procedemos, hemos hablado de nuestra lengua, la lengua en la que hablamos y en las que nos comunicamos, las ideas que tenemos, las ideas religiosas que tenemos, o la concepción que tenemos. No hay espacio aquí para entrar a fondo en ninguno de esos temas, pero por lo menos apuntarlos. Y hay algo muy cercano a nosotros, que son las ideas políticas que nos dominan. ¿Cuáles son nuestras ideas políticas? Lo curioso y lo asombroso es que nuestro debate ideológico y político casi está anclado en las mismas coordenadas de hace 2500 años, cuando Platón y Aristóteles discutían sobre la naturaleza del Estado. Ustedes leen la República de Platón y se encuentran en la República o en las leyes de Platón una definición de cómo debe ser la autoridad y para qué es la autoridad. La debe ejercer un gobernante benévolo, rodeado de personas inteligentes para beneficio del conjunto. Es un poder que desciende desde la cúpula y cubre a la sociedad. Su discípulo Aristóteles pensaba lo contrario, que el poder debería emanar de la sociedad y debía otorgarse por consenso a la cúpula para que ejerciera el poder en beneficio del pueblo. Es el principio, de alguna manera, de las ideas democráticas. Eso está en las ideas de Platón, en las ideas de Aristóteles, y no ha cambiado demasiado desde nuestros días. Hasta nuestros días, la discusión es, si nosotros oímos y lo llevamos a nuestros términos y leemos a Marx, bueno, pues hay una clase que es la que está autorizada por la historia para tener el control de la autoridad, y esa clase es la que debe ejercer la dictadura del proletariado, de alguna manera. Es decir, hay un grupo que tiene todos los derechos y los demás no los tienen, por las razones que Marx quería apuntar. O si vemos en las monarquías absolutistas que vienen en Europa después del medievo, pues hay un rey que es rey por la gracia de Dios, y no hay nada que discutir, porque como es rey por la gracia de Dios, él recibe la autoridad directamente de Dios. ¿Qué vamos a discutir con el tipo? Además hay una discusión muy importante en esa época, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hasta que por fin, a finales del siglo XVIII, las viejas ideas de Grecia y de Roma vuelven a nosotros más refinadas. Porque cuando hablamos de la República y cuando utilizamos el término República, debemos recordar que aquellos padres fundadores, de que con mucha elocuencia y mucha inteligencia hablaba hoy Pepe Piñera por la mañana, esos padres fundadores estaban influidos y además los citaban constantemente por la influencia grecolatina. Y pensaban en que en Roma hubo un senado en un momento dado y que existió una república, y cuando nosotros hablamos de la importancia de la Constitución, las ciudades griegas tenían constituciones escritas, y hay un momento en que los romanos, los que son estudiantes de derecho y algunos que creo que son hasta abogados, saben que hay un momento en que en Roma se fija el derecho, en las famosas tablas de derecho, las 12 tablas, se fija el derecho para que ya no sea la interpretación arbitraria de unos funcionarios, sino de unos sacerdotes, que era lo que ocurría en ese momento. Muchísimas gracias. Así me siento como un haitiano después, traen agua ahí así como salvadora. Muchas gracias. De manera que lo que hay a finales del 18 es una revisión, y así se sentían ellos, de un viejo pasado que se había perdido, pero en el que los griegos, y siempre volvemos a los griegos, habían introducido por primera vez, que sepamos, un componente del que no podemos librarnos, que es la necesidad de someter a la razón cualquier proceso de legitimidad.
La legitimidad ya no es porque los dioses lo deciden o porque lo decide la categoría de la persona, sino es porque hay una racionalidad que lo respalda. Ese es un esfuerzo de la civilización y de la cultura griega, que en su momento genera la idea de la democracia. Democracia que en Grecia fue ejemplar y excesiva. Hubo una época en que elegían los arcontes por 10 años, luego los eligieron por 1 año y luego acabaron eligiendo los generales, a los estrategas, los elegían por 1 año, los estrategas que iban a conducir la guerra, y aquello era un poco complicado, porque elegir a los generales por 1 año y democráticamente era exagerar el papel de la democracia y el papel de las reglas. Además, la democracia sin límites podía servir para el atropello. Quizás por eso Platón sospechaba de la democracia. El maestro de Platón había sido Sócrates, y a Sócrates lo habían condenado a muerte injustamente, pero no había sido un proceso arbitrario, había sido un proceso injusto, que de acuerdo con las reglas era aceptable. 500 personas votaron por su muerte, como se votaba en aquella época, con unos pedazos de cerámica que los iban entregando. 500 personas entregaron su pedazo de cerámica para que ejecutaran a Sócrates, acusado de unos crímenes que no lo eran, o de unas violaciones de las reglas que no lo eran. Entonces quizás esto hizo que Platón sospechara de la democracia. Lo cierto es que cuando llegamos al siglo XVIII, con todo ese bagaje y con todas esas lecturas, muchos de ellos eran lectores del griego y del latín, que formaba parte de la enseñanza de la época, y algunos del español. Jefferson, por ejemplo, aprendió español para leer el Quijote. Se le interesaba el español. O por lo menos eso dicen. ¿Sabe Dios cuánto español aprendió Jefferson? Pero dicen sus biógrafos que aprendió español para leer el Quijote. Cuando ellos van a forjar la primera república moderna, la República Norteamericana en 1786, 87 es la Constitución, 1776 la Declaración de Independencia, viene la guerra, 1783 la derrota a los ingleses, 1787 se redacta la Constitución norteamericana. Ellos saben que lo más importante es poner límites a la autoridad. ¿Por qué lo saben? Además del talento que yo creo que hizo muy bien Pepe Piñera en rescatar la inteligencia de los Founding Fathers, los padres fundadores, además de eso, porque venían de una tradición británica muy importante que ya había dado al señor John Locke, y la separación de poderes y la limitación, y ya había dado la primera revolución, que no fue la americana, sino fue la Revolución Gloriosa de 1688 en Gran Bretaña, y el primer Bill of Rights, que es de 1687, 100 años antes casi de la Constitución norteamericana. Es decir, venían de una tradición, y esa tradición estaba basada en la idea de que había que ponerle límites a la autoridad. ¿Cuáles son nuestras ideas políticas hoy en día? Las ideas republicanas, básicamente. Esas ideas que cuajaron a finales del siglo XVIII. Nosotros seguimos viviendo, desde el punto de vista político e intelectual, sobre todo los liberales, seguimos viviendo del patrimonio intelectual de la Ilustración. Nuestras ideas, ¿qué han hecho los grandes pensadores liberales a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX? ¿Qué hizo Adam Smith en 1776 cuando escribe su famoso libro, el que le da principio a la ciencia económica, moderna? Lo que hace es observar la realidad, describirla y prescribir como algo positivo lo que él ve que funciona en la realidad. No es un libro ideológico en el sentido de decir, como es el marxismo, que hace las cosas porque tiene una idea abstracta e intelectual de cómo deben ser las cosas. Eso no es la riqueza de las naciones. Eso es la observación de cómo funciona el mundo, y a partir de ahí viene la prescripción. Pero eso ocurre en todos los órdenes, en el económico, en el jurídico, en el político. Eso es exactamente lo que sucede. Y son ideas todas que empiezan a cuajar los límites a la autoridad, empiezan a cuajar
el pacto social, empezamos a verlo en Maquiavelo y en Hobbes, el límite de la autoridad de una manera clarísima lo vamos a ver en John Locke y en muchísimos, el bagaje, la necesidad de separar el poder. Cuando William Penn llega a Pensilvania a crear lo que es Pensilvania, en honor a su padre, que se llama William, el padre de él se llamaba William Penn, era un almirante, y a él le regalan, no le regalan, la corona británica le entrega en pago por una deuda del territorio de Pensilvania, y él va a crear una colonia. ¿Qué lleva debajo del brazo para crear la colonia? Una novela utópica, The Commonwealth of Oceania, de James Harrington, que es la descripción de un Estado democrático y tolerante. Complicadísimo, rarísimo, pero ya hay en esa utopía limitación de poder, distribución de la autoridad, poder de las mujeres, que no existía, la tolerancia por encima de todo. Así que todo eso son los factores que vamos arrastrando desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, estamos hablando ahora en el terreno político. Y no nos hemos movido demasiado sobre ese trasfondo republicano, liberal. Lo que ha habido es, para bien, un perfeccionamiento. Es decir, grandes observadores como Buchanan, por ejemplo, que han hecho reflexiones muy inteligentes sobre la fiscalidad y sobre el gasto público. Reflexiones y observaciones muy inteligentes de alguien como Gary Baker sobre el papel, la cuestión de la sociedad, cómo la riqueza se crea o se malgasta de acuerdo con ciertas características sociales que afectan el desempeño de las sociedades. Si lo que estamos viendo es la matización de la idea general, porque hay algo muy importante en el diseño republicano de finales del siglo XVIII, y es que no hay un universo futuro prescrito. No sabemos. Son instituciones abiertas que nos pueden conducir en cualquier dirección. Un Congreso y un Senado pueden conducirnos en cualquier dirección. Hay unas salvaguardas para que no nos conduzcan en contra, es decir, ¿el límite cuál es? La protección de los derechos individuales. Para que no decidan mañana que las mujeres tienen que usar velo o que los negros no pueden no sé qué, o que los homosexuales tienen que ser fusilados al amanecer. Para que no ocurran esas cosas, tiene que haber protección a los derechos individuales. Y esa protección es el único límite a la existencia de instituciones abiertas. ¿Qué hacen los pensadores liberales? Mises, Hayek, Friedman, todos los pensadores que ustedes conocen, los nombres que ustedes conocen. ¿Qué hacen a partir de la escuela austríaca? Lo que hacen es ir observando de la realidad aquellos matices que ayudan, que contribuyen a perfeccionar un sistema de economía abierta. Pero no hay visiones generales, no existen grandes utopías, ni mucho menos. Es por ahí, esa es nuestra tradición. Cuando a mí me dicen, pero usted suscribe unas ideas que son muy antiguas, bueno, las ideas no son buenas o malas por la edad que tienen, sino por los resultados. La idea de la libertad económica, la idea de la libertad personal, a mí me parece que eso tiene una vigencia extraordinaria, porque se compadecen con lo más importante, se compadecen con la naturaleza humana. Todos ustedes están diseñados, biológicamente diseñados, para ser libres, para tomar sus propias decisiones. ¿Por qué lo sabemos? Porque la racionalidad es eso. Al ser criaturas dotadas de razón y que ya no respondemos a los supuestos instintos que alguna vez tuvo nuestra especie, solo podemos guiarnos por nuestra razón y por las emociones que tengamos, que no las conocemos muy bien, porque es una zona muy oscura de la naturaleza humana.
Pero eso nos obliga a tomar decisiones constantemente. Y la libertad es eso. Si hay que dar una definición práctica y real de la libertad, es ese derecho y esa capacidad que tenemos los seres humanos de tomar nuestras decisiones sin coacciones externas, en el terreno económico, en el terreno emocional, en el terreno político, en el terreno cultural. Y yo les puedo asegurar, por haber vivido una sociedad totalitaria, que mientras más decisiones pueda un ser humano tomar libremente, más posibilidades tiene de encontrar una cierta felicidad. Cuando a usted le dicen lo que tiene que leer, lo que tiene que estudiar, a quién tiene que amar, a quién tiene que odiar, cuáles son las ideas que tiene que tener, usted se va convirtiendo en una especie de animalito que renuncia a su bien más sagrado, que es la libertad. Y cuando además, como ocurre en las sociedades totalitarias, lo obligan a mentir para contar que usted está satisfecho con el libro que le han asignado, con la vida que le han dado, con el destino que le han trazado, entonces la vulneración de su propia naturaleza por obligarlo a mentir acaba por ser psicológicamente doloroso. Hay uno de mis ídolos intelectuales, es Carl Rogers, un pedagogo americano, que es quien con más inteligencia ha trabajado la relación que existe entre la disonancia y el malestar psíquico. Cómo existe un malestar psíquico cuando te obligan a mentir, cuando te obligan a decir cosas en las que tú no crees, cuando tú tienes que estar simulando constantemente, y eso genera un comportamiento desagradable desde el punto de vista humano. Siempre me gusta recordar en este punto qué ocurre cuando nosotros mentimos. Ocurren cosas tremendas. Sudamos, yo no estoy mintiendo ahora, pero estoy sudando. Sudamos, se nos dilatan las pupilas, el corazón late aceleradamente. Es decir, la reacción biológica a la mentira es de tal naturaleza que hay 7 aparatos distintos que lo registran. No solo lo registran los detectores de mentiras, hay un programa desarrollado por los israelíes para detectar las mentiras en la voz, que ojalá que no se popularice porque no podemos decir ninguna mentira a partir de ahí. Porque detecta efectivamente cuáles son las alteraciones de la voz cuando decimos una mentira. Lo que quiero decir, y vuelvo el totalitarismo te obliga a mentir. Y nosotros estamos hechos para la libertad y para la verdad. Y para no tener miedo. El miedo es la más desagradable de las sensaciones. Y quienes nos obligan a hacer cosas que no queremos, quienes vulneran nuestra naturaleza, nos colocan en esa posición. De manera que cuando a mí me dicen, pero usted defiende ideas, usted habla de John Locke, siglo XVII, un hombre que fue un hombre extraño, pequeñito, cirujano audaz, que se atrevió a quitarle la vesícula a un amigo y no se murió. Sí, pero lo que él decía de la separación del poder era correcto y tenía razón y había que limitar la autoridad. Y cuando Adam Smith empieza a defender, casi un siglo más tarde, la importancia de la especialidad y la importancia del mercado y de la libertad económica, tenía razón. Las ideas no son falsas o correctas por el tiempo en el que fueron, sobre todo en un sistema como el que nosotros defendemos, que es un sistema abierto, que ha permitido todos los cambios más espectaculares, que nos ha permitido colocar gente en la luna, que nos ha permitido hacer cambios trascendentales en las comunicaciones. No tengo que describirles a ustedes lo que ha sido el siglo XX y a la velocidad que lo ha sido. Cuando yo recuerdo que mi abuela, que murió el otro día, comenzó su vida a caballo y terminó a los 98 años comunicándose por internet. Bueno, ese es en el curso de su vida. La transformación ha sido tremenda en unas instituciones cuyas ideas están fundadas en principios desovados por la cultura occidental hace milenios. No hay que temerle a eso. Si hay libertad,
por una parte. Si las instituciones son abiertas y libres y cada generación va haciendo los cambios como se van haciendo en la democracia, de acuerdo como les dicta su inteligencia, ese es el sistema válido. Luego venían otras ideas y otras raíces culturales. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué comemos trigo? ¿Por qué tomamos vino? ¿Por qué tomamos cerveza? Todo eso es también el producto de un mestizaje cultural y de conflictos. De conflictos que a veces han sido muy graciosos, ¿no? El conflicto entre la cerveza y el vino, por ejemplo, es graciosísimo. Lope de Vega se indignaba con la cerveza. Decía que eso era como orín de caballo, le decía a la cerveza. Y escribió cosas terribles en contra de la cerveza. Pero la cerveza y el vino eran muy útiles, porque cuando cruzaban el Atlántico con aquellos bidones de agua en donde se posaban las moscas y podrían el agua, hacía falta una bebida que los salvara. Y esa bebida podía ser la cerveza y podía ser el vino. Y en un momento dado, el trigo se convirtió en el gran alimento de Roma y por lo tanto el gran alimento nuestro. Las legiones romanas, por ejemplo, se movían con sus pequeños hornos para cocinar el trigo, lo que sería el precursor de la pizza. Y cuando un soldado no se comportaba en combate con el valor debido, le daban pan de centeno para humillarlo, porque el trigo era era, digamos, la comida de los soldados bravos. Comían bastante mal, por cierto, la carne muy limitada. Se encontraron en América y todo esto es muy gracioso porque alguna vez he visto a un hipernacionalista disgustado porque los europeos nos robaron el chocolate. Y he visto escrito eso. Yo me quedé asombrado y además conocí a la persona porque quise conocer a alguien que había hecho una cosa tan estúpida. Y resultó ser una profesora de la Universidad de Puerto Rico. Muy amable la señora. Y entonces yo, más o menos, porque fue un debate, le dije, bueno, me parece muy bien, yo creo que han hecho muy mal en robarnos el chocolate, podemos hacer un intercambio de nuevo. Por ejemplo, nosotros les devolvemos el pollo, les devolvemos las vacas, les devolvemos el arroz, el café, el azúcar, porque nada de eso existía en América. Y ellos que nos devuelvan la papa, que nos devuelvan el tomate. Entonces es una cosa tan absurda y tan ridícula, porque todo lo que nosotros, es decir, la elaboración y cómo llegamos a las comidas que nosotros tenemos, es una historia realmente, es muy graciosa y es una historia apasionante. ¿Por qué tomamos café? Bueno, porque unos beduinos estaban viendo a unas cabras que daban unos saltos espectaculares y era que se habían comido unas semillas de café y descubrieron que eso tenía una potencia especial y empezaron a jugar con esa historia en la península arábiga y la cocinaron y qué sé yo, se lo tomaron y eso les dio una cierta vitalidad y el café se convirtió de pronto y el café acabó siendo lo más importante, que la bebida más importante de la que viven además varios países de América Latina que son exportadores de café, pero además se convirtió en el lugar donde se reunía la gente desde Venecia, que se reunían en los cafés. Sin los cafés no hay ni revoluciones, porque para hacer una revolución hace falta un café y hace falta la gente con el estímulo de la cafeína. El chocolate, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, se encontraron con que Moctezuma, encontraron dos cosas, dos secretos de Moctezuma. Uno que tenía 150 mujeres preñadas simultáneamente y otro que tomaba grandes cantidades de cacao. Y sacaron la cuenta 2 y 2 y dijeron, aquí este es el gran afrodisíaco. Y hay una crónica deliciosa de un tipo que dice, empezamos a tomar cacao, no hay ningún resultado en el terreno que nosotros esperábamos, en el terreno de las relaciones amorosas, pero estamos padeciendo un terrible estreñimiento. O sea, que
Probablemente Moctezuma tenía otro secreto, pero no era el secreto, no era eso. Bueno, muy bien. Entonces, lo que les recomiendo es que le compren a mi amigo Giancarlo un libro que se llama Los latinoamericanos y la cultura occidental, que está este cuento hecho lo escribí yo hace unos años, mucho mejor de lo que yo se los he contado a ustedes. Lo único que este no les costó nada y el otro les va a costar, no sé, $10, no sé lo que va a costarle. Bueno, vamos a las preguntas y respuestas. Usted habló bastante sobre la influencia que tenía el Occidente hacia nosotros. Yo quiero saber más o menos qué cree usted que ha sido lo máximo que aportó Latinoamérica a la cultura que ellos tienen ahora. Yo creo que en el terreno hay ese intercambio de alimentos, por ejemplo, que es muy interesante, que no tiene nada que ver con una decisión cultural, son decisiones económicas. Pero son importantes, ¿no? Es decir, uno no se explica a Europa sin la papa hoy en día, incluso sin el tomate. Ahora, en cuestiones culturales, yo creo que la gran literatura latinoamericana ha hecho muy buenos aportes, sobre todo en el siglo XX. Algunos pintores. Pero nuestro fuerte, y eso va a ser parte de la charla de esta noche, nuestro fuerte no es el aporte técnico, ni científico, ni económico, por lo menos dentro de las coordenadas culturales de Occidente. No hay... Yo lo he escrito alguna vez desde el punto de vista de lo que es la mecánica de gobierno. Yo no sé si alguien tiene otra opinión, pero yo creo que el único aporte latinoamericano original, importante, realmente estremecedor, es el de Pepe Piñera, que ustedes tuvieron esta mañana, al desarrollo de los planes de jubilación. Porque eso es una política pública, como se dice en mal español, una medida de gobierno, como se dice en buen español, que solucionó un problema importantísimo para la humanidad. Ahora, desde el punto de vista técnico y científico, es muy doloroso. Es muy doloroso saber que el Estado de Israel tiene más patentes. El Estado de Israel, que son 7,5 millones de personas, tiene más patentes todos los años que toda América combinada y más publicaciones científicas y técnicas. Nosotros influimos muy poco desde el punto de vista de los libros nuestros que se traducen en otras lenguas, que si los libros que no son de literatura, pues son realmente... Alguna vez me metí en un lío en Lima por decir esta impertinencia, por decir que lo sorprendente no era que la Universidad de Lima, la famosa, ¿cómo se llama la Universidad de Lima, que tiene 500 años? San Marcos, que tuviera 500 años, sino que en 500 años no haya producido una idea importante en el mundo. Al día siguiente yo fui a dar una conferencia y pusieron una cadena y no me dejaron hablar. Los estudiantes se quedaron, es la primera vez que los profesores boicotean siempre son los estudiantes, estos fueron los profesores los que boicotearon, pero es que es verdad. ¿Qué más quisiera yo? Que hubiera grandes ideas en el terreno de las ciencias sociales o de las ciencias o de las matemáticas, pero no es verdad. Si las hay yo no las conozco y lo probable es que no existan. De manera que la respuesta a tu pregunta es para comprar Prozac. Por ejemplo, en Perú, en la mayoría de las universidades o en las familias, o nuestros padres, nuestros tíos, siempre impera la cultura del socialismo, comunismo, es algo cotidiano ya. Y creo que se repite también en varios lugares de Sudamérica. ¿Por qué germinó eso acá? ¿Cómo llegó eso acá? ¿Y por qué no germinaron o se expandió ideas más de libertad, más como las que pasaron en Estados Unidos, digamos? Bueno, tampoco podemos idealizar a Estados Unidos, en ese sentido. Hubo una encuesta de hace como 3 años del New York Times sobre las percepciones ideológicas de los profesores en Estados Unidos y, por ejemplo, de cada 30 profesores de antropología, 29 tenían una visión, me imagino que sociología sería igual, una visión más cercana al socialismo que cualquier otra cosa. La pregunta me la han hecho muchas veces, incluso he tenido que dar charlas sobre por qué la inteligencia
en el mundo es de izquierda. No fue siempre así, es una tradición que empieza en el siglo, empieza con la, de alguna manera con la ilustración, con la enciclopedia. En la enciclopedia francesa ya acogen a los primeros ateos que participan en la redacción de la enciclopedia y en los críticos muy severos de la corona francesa. Y desde entonces, a nuestra fecha, yo te diría que la visión del mundo es una visión de izquierda. Creo que hay un problema muy grave en la ignorancia de las personas, que es la más peligrosa de todas, de las personas cultas. El tipo que cree que sabe y resulta que las ideas que tiene están equivocadas. Y si hay algo en donde los errores son enormes, es en el proceso de creación de cómo se crea la riqueza y cómo se malgasta. Ese fenómeno de cómo las sociedades crean riqueza y cómo se malgastan, ese fenómeno es crucial y ahí hay unas zonas de ignorancia terribles y de intolerancia, y ahí ha hecho mucho daño, por ejemplo, el marxismo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad hace muchísimos años, la discusión era entre los marxistas y los weberianos, pero los marxistas eran muchos más que los weberianos. Max Weber no era leído con la atención que debería ser, que debería haber sido leído como un sociólogo, mucho más importante. Marx le ha hecho mucho daño a la ciencia porque creó un lenguaje. El lenguaje, hay un lenguaje filosófico marxista, hay un lenguaje sociológico marxista, es una cosa, realmente es una jerga. Muchas veces no dicen nada, muchas veces son palabras huecas, pero con esa jerga han construido un universo verbal en el que habitan y que envenena a muchas universidades. Y es muy difícil enfrentarse en cualquier universidad. En Perú, pues, hay espacios, yo sé que hay universidades, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es un espacio de libertad, debe haber otras, pero en general es así. Pero también en las norteamericanas, no crean que es muy diferente en las norteamericanas. Las norteamericanas que hay espacio para otras cosas. Mi nieta mayor acaba de graduarse en Columbia University. Las discusiones con los profesores podían ser de una universidad paraguaya. La visión que tenían ella se graduó en ciencias políticas, la visión que tenían los profesores era una visión de izquierda, muy crítica de los procesos democráticos, muy esquemática en América Latina. Sobre América Latina no tenían la menor idea. O sea que es una lucha muy cuesta arriba. Universidades como la Francisco Marroquín, eso se ha dicho 20 veces, lo habrán oído, eso son un oasis en medio del desierto. Ahora, Giancarlo, yo le pregunté a Giancarlo hoy cuál había sido el resultado de esta universidad. Yo creo que aparte de las cosas que ha hecho la universidad, es interesante y nunca podremos saber, nunca podremos medirlo, lo que ha impedido al aclarar el ambiente intelectual del país y al poner en circulación ciertas ideas con mucho peso, ha impedido que una colección de cretinos se apoderen de los espacios públicos a predicar errores tras errores. Ese es un aporte fundamental. Por eso no hay que desmayar y hay que defender las cosas. Y una vez que tengas tu cátedra, pues entonces es el momento de... Creo que algunas cosas han cambiado. El mismo personaje que impidió que yo hablara en la universidad en Lima hace años, me mandó un mensaje hace poco que si yo quería volver, que ahora sí las puertas estaban abiertas. O sea que las cosas han cambiado. Quería preguntar muy puntualmente, ¿cómo se explica, o si es que tiene una explicación cultural, el hecho de que los gobiernos en general y todos los líderes políticos tengan un ambiente bastante grande de confrontación, y es algo que casi se puede generalizar en América Latina, el confrontar, si es que tiene esa explicación cultural? Bueno, parte de la charla de esta noche hay un pequeño momento que me voy a referir a eso que es muy importante, y es la falta de continuidad entre sociedad y Estado.
En América Latina, el Estado no es algo segregado para nuestro beneficio. Y el que gobierna y el gobernado no tienen una actitud complementaria. Por eso, cada vez que hay un intento de golpe militar, hay un porcentaje de la población que lo apoya. Porque no se ven reflejados. Yo voy a repetir algunas de estas cosas. No se ven reflejados en la actuación del Estado. Y hablando de Ecuador y de las universidades, hace años fui a dar una charla a la Universidad Católica, a la Católica de Quito. Quito es en Quito. Y un tipo, yo hablé de todas estas ideas, más o menos, las ideas de la libertad que ustedes conocen, qué sé yo. Y un profesor de economía, bueno, primero una muchachita se puso de pie y dijo, lo que hace falta en Ecuador es un tiro fijo. En esa época Tiro Fijo estaba vivo. Que ponga orden en este país. Tiro Fijo es un asesino despiadado. Aquella niña que hablaba era una niña angelical, de ojos azules, que uno sabía que era parte de la burguesía inevitable, hasta por su aspecto. Yo la escuché pacientemente, porque además he aprendido a escuchar pacientemente las peores locuras. Pero cuando yo creí que esto ya había, el profesor me explicó por qué había países ricos y países pobres. Me dijo, todo lo que usted ha dicho, profesor Montaner, es falso, es inexacto, es mentira. Sirve los intereses de los Estados Unidos. Realmente, la acumulación primaria de capital en Inglaterra y en Occidente vino de la guerra del opio en China, donde le impusieron a los chinos el consumo de opio, los ingleses, qué sé yo. Bueno, claro, una imbecilidad de ese tamaño no puede discutirse, ¿no? No hay manera de... Lo que hay que hacer es escapar por una ventana o huir ante esa locura. Pero el resultado fue muy interesante porque la gente lo aplaudió delirantemente. Lo aplaudieron a él. O sea que hay una predisposición. El problema es que es tan fácil explicar los problemas económicos de América con el ideario vacío de la izquierda. Los pobres son pobres porque los explotan. Los haitianos, el otro día los haitianos están en esta situación porque han sido víctimas de una explotación internacional que les han asignado a los haitianos un papel de meros cortadores de caña. Entonces, todo es mentira, pero todo encaja muy bien. Y todos son soluciones sencillitas, perfectas, hechas a la medida de espíritus que no tienen ningún interés en averiguar la verdad. Que eso es afortunadamente lo que no hay en este salón, que todos ustedes sí quieren averiguar la verdad. Acabó.